Hola amigos planetarios, y hoy celebro con ustedes el Día Internacional de la Radio, que yo realmente lo celebro todos los días porque forma parte de mi vida desde hace muchísimos años. Y este programa lo grabé hace bastante tiempo, creo yo, hace varios años, con invitados muy especiales que han formado parte de este recorrido vital por la comunicación. Niños que eran, ahora son adultos, padres de familia y gente que sigue comunicando y sigue en contacto con la radio gracias a esa semilla que se sembró. La radio, el podcast ahora es realmente mágica y yo quiero compartir con ustedes la alegría que me da poder seguir haciendo, comunicando y compartiendo esa magia con ustedes. Un fuerte abrazo. La Fundación Centro Nacional para el Mejoramiento de la Enseñanza de la Ciencia, CENAMEC, presenta Matemática Divertida. Un encuentro con la ciencia, la música y la diversión dirigido a los niños de segundo grado de educación básica. Niños, bienvenidos a Matemática Divertida. ¿Quién lo iba a pensar ni a imaginar que de matemática lleno el mundo está? Sumas tu sonrisa, restas mi dolor, multiplicas dicha, no divides hoy. Matemática divertida, matemática, eres nuestra amiga. Y con ese tema musical comienzo este programa agradeciendo la vida que la radio esté conmigo desde hace tanto tiempo como una herramienta pedagógica, y a eso es que nos vamos a dedicar en este programa de hoy. Ese fue el tema de matemática divertida, un proyecto maravilloso de los años 90 que tuve la dicha de compartir junto a otro grupo de personas gracias a CENAMEC, que es el Centro de Mejoramiento para la Enseñanza de la Ciencia, junto a la Radio Nacional de Venezuela y la Fundación del Niño, con el apoyo de la UNESCO y de la ONU, y fue un proyecto maravilloso que llevó matemática a toda Venezuela a través de la radio. Y los niños, junto con sus maestros, aprendían diariamente con ejercicios, canciones, juegos, cuentos, la matemática, y hoy le vamos a dedicar a eso, esas canciones que arregló en aquel momento y que las creó nuestra querida profesora Anneli Keller, que ahora le canta a Los Ángeles. Estuvo en el elenco, además, como una estrellita, estuvo Ideína, quien es Carolina Gómez Ávila, una periodista reconocida. También estuvo Senamín, que es Jesús Alfredo Abache, y junto a mí estuvo Carlos Sánchez Torrealba, que fuimos, parte de los que participamos allí, y yo recibí una llamada hace poco y veo un mensaje que me dice: disculpe, pero usted es la maestra Sonia de Matemática Divertida. Y yo me quedé, imagínense, en una pieza, porque tenía muchísimos años que no escuchaba hablar de Matemática Divertida. Yo le pregunto: ajá, ¿y tú quién eres? Bueno, yo soy uno de esos niños que aprendió con ese programa de Matemática Divertida, la escuché en la radio, y yo tengo grabado unos programas todavía, yo los recuerdo con muchísimo cariño. Y asimismo otros se han acercado y me han hecho como reflexionar y decir, vamos a rendir homenaje a la radio como herramienta pedagógica con este programa, y además recordar a Todo para Nosotros, que fue el origen y por lo que yo entré a la radio cuando me gradué de psicóloga, y que creo que es una experiencia también para mí inolvidable y para todos los que participamos allí. Entonces, claro, desde chiquita yo supe que quería hacer radio, y eso es así como que, yo jugaba a la radio, jugaba a ser locutora, y sin embargo yo era súper tímida. Y dije, ¿cómo va a ser esto? Dios mío, y así se fueron dando todos mis sueños, y la radio sí formaba parte de mi vida desde hace muchos años, y ahora aún más con esta experiencia que tengo de Ecogenius Youth, de la cual estaremos hablando también. Vamos entonces a tener
esta maravillosa experiencia de matemática divertida, comenzando con el saludo que nos va a dar el primer invitado de hoy, quien es José Antonio Carico. Ya es un profesional, además es locutor, tiene su programa de radio, tiene una coral que participa con la iglesia, un muchacho muy activo en la iglesia, y que hemos hecho una amistad a través de este tiempo y que hoy quiero que ustedes lo conozcan. Hola Marisela, un saludo a toda tu audiencia de Planeta Vital. Como bien lo mencionas, Matemática Divertida llegó a mi vida en el año 97-98. Estaba yo cursando el segundo grado de educación básica en la escuela César Rodríguez Palencia. Esto es acá en Maracay, cerca de Turmero, ¿no? En la intercomunal Turmero. Y bueno, recuerdo vivamente que la maestra para ese momento convocó una reunión de representantes cuyo objetivo era explicarles el detalle del proyecto de Matemática Divertida y cómo iban a ser abordadas las clases de ahora en adelante, ¿no? Que eran a partir de las 9:30, 10, que ya la maestra tenía un radio, recuerdo, montado en el escritorio, sobre el escritorio. Cerca de esa hora, entonces ya nosotros estábamos en nuestros pupitres con nuestros cuadernos tomando nota, ¿no? De cada detalle del programa, y era transmitido en una emisora local. Ese proyecto fue innovador en mi escuela y desde allí yo me convertí, Marisela, eso despertó en mí uno de los grandes beneficios del programa, un amor, una pasión por la radio, que me convertí en un oyente desde ese momento de la radio, y no solamente un oyente, un locutor, porque decidí estudiar locución, sacar mi certificado. Recuerdo vivamente que jugaba el programa imitando las voces, jugaba con mis amigos, grabábamos el juego y grababa yo los encuentros. Todavía conservo en cassette 2 encuentros del programa. Son muchos los beneficios que debo agradecer a ese proyecto que llegó a mi vida, que fue una bendición, y qué orgullo y qué bueno poder contactarles y que la gente pueda conocer que pertenecimos a una generación bonita y que en una escuela pública pudimos vivir la experiencia de un proyecto que se hizo para el mejoramiento de la enseñanza de la ciencia en el país. Pueden seguirme por mi red social, en Instagram, estoy como @JALocutor. Y allí estarán los detalles del programa que estoy realizando. Un abrazo, Marisela, y muchas gracias por esta oportunidad. Muchísimas gracias, José Antonio. Él era José Antonio Carico, en Venezuela. Un fuerte abrazo. Bueno, y vamos a seguir entonces hablando de matemática divertida, pero ahora con un diseñador gráfico, quien también me contactó, Iván José Guerrero. Él vive en Acarigua, Estado Portuguesa, y se ha dedicado a rescatar todos los capítulos posibles de matemática divertida de todos los 3 grados, primero, segundo y tercer grado, y lo tiene en Facebook con unos diseños preciosos que él mismo ha hecho. Y le tiene también un amor a ese programa, que creo que fue su hermanito el que lo hizo, pero él como que quedó más enamorado de ese proyecto. Entonces, bueno, bienvenido Iván José Guerrero. Muchísimas gracias por esa introducción, maestra Sonia. Para siempre será y eternamente nuestra maestra. Y sí, efectivamente, mi hermanito fue el que cuando estaba en segundo grado, el proyecto llegó aquí a Carigua, Estado Portuguesa, y yo que estaba en sexto quedé totalmente flechado y enamorado del proyecto. Tanto así que desde el año 2000 le seguí la pista hasta el 2003 que pude grabarlo. Y pude conservarlo. A pesar del tiempo, conservé muy bien los cassettes. Y cuando se me ocurrió la idea de buscar a ver si encontraba más encuentros y noté que en internet no había ni una sola partícula de ellos, decidí tomarme la tarea de investigar y conocí a un amigo de Barinitas, el cual tenía los encuentros de primero y segundo, pero le faltaban los de tercero, que eran los que yo tenía grabado en cassette. Total que nos unimos, hicimos contacto y él logró mandarme todos los encuentros que tenía recopilados, y así me tomé toda la tarea completa de vaciar todo el contenido, estudiarlo bien, colocarle su contenido perfectamente hecho para YouTube, crearles el canal, y es el que tenemos ahora, lo cual está sin fines de lucro alguno, para que todos tengan acceso a él, así como alguna vez lo tuvieron muchos estudiantes en la escuela, que las nuevas generaciones lo tengan, y que también los que tuvieron el gusto de escucharlos en su momento puedan recordarlo y recomendarlos con sus amigos. Y espero que en algún momento se retome ese proyecto nuevamente, se haga como esos famosos remake y que la cosa siga, porque de verdad que ese aprendizaje y todo ese valor que entregan esos materiales
de verdad deberían ser eternos. Muchísimas gracias por esa apreciación, maestra. Matemática divertida, matemática, eres nuestra amiga. No, es que este reencuentro de matemática divertida, en serio, que me tiene fascinada. Y ahora les voy a echar el otro cuento, que es de Todo para Nosotros. Con Todo para Nosotros yo comencé formalmente mi carrera de radio en 1986, imagínense, se dice poco. Y pues llegamos a Radio Impacto en ese momento para hacer un programa que era para niños, hecho por niños como locutores, cosa que en aquel momento era prácticamente el único que existía con esas características en Venezuela. Y comenzamos allí gracias a Napoleón Graciani y a José Antonio Mayobre, Mariana Lozada, el doctor Néstor Coronel, médico de familia, Carlos Sánchez Torrealba y esta servidora. Estábamos allí pues en ese equipo que comenzó y que nos fascinó desde un principio, nos encantó desde un principio, porque la respuesta de los niños fue de inmediato muy participativa. Y luego, bueno, se comenzó en Fe y Alegría, un centro de producción radial para niños. De lunes a viernes teníamos ese programa y los sábados 2 horas. Y lo que hacíamos era ir a hacer talleres, dictar talleres de radio en las bibliotecas y en todas las escuelas de Fe y Alegría. Participaron en este proyecto en Caracas, Venezuela, y los niños hacían sus guiones, recibían una instrucción de lo que era la radio, compartíamos, jugábamos, y luego ellos elaboraban ese guión en compañía de sus docentes con nuestro apoyo y lo iban a grabar al estudio de Fe y Alegría, y entonces eran locutores y productores de radio. Y los mismos niños de la escuela donde estábamos allí, en el Colegio de Fe y Alegría de Las Mayas, donde estaba en ese momento Radio Fe y Alegría, eran unos participantes prácticamente que, bueno, ya eran nuestros ayudantes, y de ahí se formó la pandilla de Todo para Nosotros, de los cuales hoy vamos a tener en el programa, y por eso quiero darle la bienvenida, primero que nada, a Mariana Lozada, mi colega psicóloga, y quiero un recuento de lo que significó para ella haber participado en Todo para Nosotros durante un tiempo. Hola Mariana, ¿qué tal? Gracias, Marisela. Sí, yo todavía después de tantos años recuerdo Todo para Nosotros con muchísima emoción, porque, como bien dice, fue un proyecto muy original y que por primera vez le permitió a muchísimos niños venezolanos empoderarse con la radio, usar el medio como un canal de comunicación para expresarse, para jugar, para defender sus opiniones, para soñar, para viajar, para aventurarse. Yo siento que muchos de estos niños esperaban su cita del sábado para sentirse protagonistas en su propio espacio de todas esas increíbles historias que tú, Carlos y yo le traíamos cada semana. Y hoy, después de tantos años, siento que proyectos como el de Todo para Nosotros no solo pueden intervenir en positivo en el desarrollo social y emocional de nuestros niños, sino también en catalizar la interpretación que estos niños ahorita tienen de su propia realidad, de sus emociones, de sus creencias, sus miedos, y especialmente en estos tiempos tan difíciles y confusos que vivimos todos, que se vive en el mundo. Pienso que con iniciativas de este tipo los acompañamos y nos acompañamos mutuamente, y creo que esto nos fortalece un poco más y nos hace menos vulnerables. Eso para mí es una de las grandes responsabilidades de los medios de comunicación. Bueno, por eso y muchísimas otras razones que lamentablemente por el tiempo no tengo este momento para compartir, creo que el nombre del programa no pudo ser más acertado. Todo para Nosotros realmente fue todo para ellos. 1.000.000 por la oportunidad. Bueno, Mariana, qué bonito ese testimonio. Mil gracias por echarnos ese cuento tan lleno de sentimientos y que nos lleva a esa época que marcó un antes y un después de nuestra vida profesional, y además del amor que le tenemos a la radio como herramienta pedagógica. Un fuerte abrazo y seguimos en contacto. Y quien sigue ahora es Carlos Sánchez Torrealba, quien fue mi compañero como maestro Julio en Matemática Divertida, y también, bueno, una parte muy importante en Todo para Nosotros. Carlos además es actor, es productor y
por muchos años pues nos acompañó en Cantamundo, nuestra coral. Bienvenido, Carlos. Yo sé que para ti este es un testimonio que te llena de muchos sentimientos. Todo para nosotros, el programa de los niños, fue una de las experiencias de vida más significativas que la providencia nos ha concedido. ¡Qué cantidad y qué calidad de programas, talleres y acciones sonoras provocamos con muchachas y muchachos venidos, de escuelas públicas y privadas, tanto de educación regular como de educación especial, con sus maestras, sus mamás, sus papás. Además de crear ese programa, concebimos unos talleres para enseñarle cómo hacer radio a las chamas y a los chamos. Y esos muchachos se ponían a escribir cosas de ellos, de sus fantasías, de sus imaginarios. ¿Tú sabes lo que eso significa? ¿Ah? Y junto a ellos, sus maestras, sus maestros y la familia toda reunida en torno a la radio para escucharlo en la casa, en un salón, en el carro o en el autobús donde iban viajando. Escuchar esos textos escritos por ellos mismos, escuchar, la historia de tu escuela en un altoparlante que le enchufaron a la radio para que todos pudieran oírse allí en el patio. Nada, fue un juego completo en aquello que era como un parque en día de fiesta, cada sábado o cada domingo o a diario, como llegamos a tener el programa en Radio Fe y Alegría. Y de ahí, nos fuimos al canal ligero de Radio Nacional de Venezuela, donde además pudimos colaborar en la hechura de aquel memorable programa también de radio llamado Matemática Divertida. Eso fue todo para nosotros, es decir, todo para nuestras niñas, nuestros niños, los jóvenes, los adolescentes. ¡Qué aventura, caray! Mil gracias, Carlos. Y nuestro próximo invitado es Jesús Alfredo Abache. Él se encuentra en Panamá actualmente y es un joven ya graduado y con su profesión. En aquel momento en que nosotros comenzamos en la radio, Jesús Alfredo tendría, yo no creo que más de 6 años, 6, 7 años creo yo, y declamaba muchísimo y era un gran locutor. Y luego, como les dije, fue Senamín, el extraterrestre de Matemática Divertida. Jesús Alfredo, yo sé que tu mamá además, fue una de las impulsoras, de tu promotora. Bienvenido, Jesús Alfredo. Marisela, oye, muchísimas gracias, 1.000.000 de gracias, qué bueno, porque contento me siento con esta oportunidad que estás brindando. Pues sí, actualmente resido en Panamá, sí, soy licenciado en Comunicación Social, especialista en Comunicaciones Corporativas y sí, de verdad que para mí la radio ha sido un pilar fundamental en todo lo que ha sido mi desarrollo como profesional a través del tiempo. Inicié cuando tenía exactamente 6 años. Era todavía apenas un niño, pero gracias a esa tutela tan maravillosa que tuvimos en la Radio Nacional de Carlos Sánchez Torrealba y su persona, de verdad han sido baluartes fundamentales en lo que ha sido la inspiración para muchos y para continuar lo que es este maravilloso mundo de la radio. Para mí ha sido un gran honor y un gran placer que tuve de niño. En todo para nosotros estuve casi hasta los 12 años y durante casi 6 años estuve en la radio. También tuve la experiencia de hacer el programa de Matemática Divertida, que era del Centro Nacional para la Enseñanza de la Ciencia, para el del CENAMEC. De verdad fue una experiencia extraordinaria, súper enriquecedora, que me ayudó a mí como persona para el desenvolvimiento dentro de todo el ámbito social y laboral. Igualmente el enriquecimiento que puedes tener desde niño cuidándote con los mejores locutores del país. Agradeciéndole todos los días tanto a la radio por haberme dado la oportunidad, a la vida por supuesto que nos puso juntos en el camino para poder desarrollarnos. Muchísimas gracias por su contacto y reciban un fuerte abrazo. Seguimos compartiendo esta historia tan bonita de la radio como una herramienta pedagógica, de la radio como una aventura para los niños. Y voy ahora a pasar a una persona que era chiquitica también, como todos los que hemos escuchado, que comenzó muy niño
Esta es mi primita, ella es María Carmela Escobar y su hermano Gonzalo, pues iban desde pequeño a Radio Nacional de Venezuela cuando pasamos allí, y su mamá Cateva, que ahora está en el cielo, los llevaba y disfrutaba muchísimo con nosotros. Así que bienvenida María Carmela, vamos a escuchar esa historia que nos tienes tan bonita de aquel momento, porque sé que compartimos una etapa de nuestra vida en la que la radio fue la protagonista para divertirnos, ¿verdad que sí? Hola, ¿cómo estás? Mi historia con Todo para Nosotros marcó obviamente mi vida, fue un antes y después, porque lo que más recuerdo fue cuando antes de empezar en el programa, la emoción que era concursar en él. Antes de yo empezar con ustedes en Todo para Nosotros, concursé 3 veces, unas trivias que hacían, y aquello era una emoción tan grande. Mamá llama, yo me lo sé, y estudiaba muchísimo cada vez que existiera ese segmento en el programa, concursar. Y bueno, Todo para Nosotros fue una escuela, fue un hogar, fue tantas cosas bellas. Todavía tengo programas grabados porque era una emoción también para mi familia grabarlo cuando hablábamos, toda la amistad, toda la familia que hicimos en Radio Nacional. Y además divertidos, ¿no? Eran muy divertidos. Qué época tan bella, qué vivencias, qué nostalgia. Todo para nosotros de verdad fue un antes y un después en mi vida. Y ojalá siguiera en el tiempo, ojalá pudiéramos retomarlo otra vez con mi hija, con nuestros hijos, porque sería una experiencia espectacular. Un beso gigante, prima. Te quiero mucho y te bendigo, y gracias por esa experiencia tan bella. Muy emotivo todo este programa, gracias María Carmela. Y vamos a finalizar rapidito porque nos queda poco tiempo con un proyecto que comenzamos en el 2014, Ecogenius Youth, que es la rama infanto-juvenil de Planeta Vital y que ahora la estamos desarrollando en Estados Unidos, en Massachusetts, y en este caso vamos a conversar con mi amigo y colega psicólogo Tony Antonio Marín, con quien estoy desarrollando este proyecto en su escuela, dictando unos talleres de eco radio para los niños latinos. Y bueno, escuchen a Tony con su experiencia, lo que ha significado esto, y espero que nos dé aunque sea un pedacito para que puedan escuchar también a los niños que han desarrollado unos podcasts buenísimos. Hola Tony, ¿qué tal? Cuéntanos. Hola Mari, mira, gracias por el chance, un saludo. Sí, definitivamente que esta experiencia que estamos viviendo en Framingham, en la Escuela Intermedia Fuller, ha sido realmente significativa y de gran repercusión para los estudiantes latinoamericanos que asisten a ella. Bueno, para hacerte un resumen lo más breve posible, yo he visto que esto de jugar con la radio, de aprender a través de la radio y creando los video podcasts ha sido realmente beneficioso para estos chicos, ¿no? Yo te puedo decir que entre las repercusiones que yo he observado veo varias cosas, ¿no? Número 1, los muchachos están redescubriéndose. ¿Qué significa eso? Que están viendo que tienen capacidades de observación, que pueden investigar y que pueden involucrarse con temas ecológicos que son realmente tan importantes y relevantes hoy en día. Segundo, se están viendo de manera diferente, como locutores, como personas que tienen voz, que pueden expresar sus ideas y sus opiniones. O sea, el autoconcepto y la autoimagen de estos chicos realmente ha cambiado. Y por supuesto esto tiene un impacto muy importante en el autoestima. Se perciben, bueno, brillantes, capaces, alegres, entusiastas, participativos. Y lo último que te puedo mencionar es que por primera vez que se perciben como agentes de cambio, que pueden ser agentes de cambio para su comunidad inmediata, para su familia y bueno, dentro de su escuela. Básicamente creo que la repercusión que yo veo que esta experiencia ha tenido en los muchachos. Bueno, gracias y un gran abrazo. Y estamos llegando al final de este programa que ha recorrido décadas de la historia de la radio para niños en Venezuela. Y un saludo y un agradecimiento inmenso para nuestras amigas que en aquella época estaban al frente de las salas infantiles en la Biblioteca Nacional, Silvia Fuentes, Natalie Suave y Edalina Goncalves. De verdad, muchísimas gracias porque apoyaron a Todo para Nosotros en cada una de las bibliotecas en sus salas infantiles. Nos vamos a despedir con uno de los podcasts que hicimos en Framingham, en la Escuela Intermedia Fuller, que es nuestro nuevo proyecto en Planeta Vital con Ecogenius Youth. Un abrazo. Aventuras
en el acuario de Boston con Karen y Nayeli. Bienvenidos a nuestro podcast Explorando el acuario de Boston. Hoy vamos a sumergirnos en un mundo submarino lleno de maravillas y descubrimientos. Así que ponte tu máscara de buceo imaginaria y prepárate para una aventura acuática. ¿Alguna vez te has preguntado cómo sería estar en el fondo del océano rodeado de peces y criaturas marinas? El acuario de Boston es un portal mágico que nos lleva directamente al mundo submarino. En el acuario viven muchas especies marinas increíbles. Hay pingüinos, tortugas marinas, tiburones, medusas y mucho más. Podemos verlos de cerca y aprender sobre ellos. ¿Saben cómo llegan los animales al acuario? Algunos animales nacen en el acuario, pero otros vienen de diferentes partes del mundo. El personal del acuario trabaja con científicos y organizaciones para asegurarse de que los animales lleguen de manera segura y saludable. Ahora es el momento de explorar el acuario. Karen, ¿podemos tocar a los animales? En algunos casos sí, Nayeli. Hay áreas especiales donde se pueden tocarlos, como las mantarrayas. Claro, pero es importante ser respetuosos y seguir las reglas del acuario para no perturbar a los animales. El acuario no solo es divertido, sino que también es educativo. Aprendemos sobre la importancia de proteger nuestros océanos y cómo podemos ayudar a conservar la vida marina. ¿Saben por qué es importante conservar los océanos? El océano es el hogar de muchas especies marinas y es vital en el equilibrio de nuestro planeta. Si no cuidamos nuestros océanos, los animales y los ecosistemas marinos pueden sufrir y hasta desaparecer. Antes de despedirnos, hablemos sobre nuestros recuerdos favoritos del acuario. Me encantaron los pingüinos, son tan divertidos. A mí me impresionaron los tiburones, eran gigantes. Bueno, chicos, ha sido una aventura increíble explorar el acuario de Boston juntos. Esperamos que hayas disfrutado el viaje submarino. Gracias por unirte a nosotros en este episodio de Explorando el acuario de Boston. En nuestro podcast de Ecogenius, narramos para ustedes Karen, Nayeli, de la Escuela Intermedia Fuller de Framingham. Nos vemos en nuestra próxima aventura.